Sí, tengo. Sí. Bueno, pues aunque ya os lo he dicho antes, yo creo, si no os lo digo ahora, pues buenas tardes. Más o menos creo que todos me conocéis, porque aquí al final venimos casi siempre los mismos, ¿no? No obstante, me voy a presentar por si acaso. Mi nombre es César Medrano, soy naturópata, licenciado en Medicina Tradicional China, asesor en nutrición, y bueno, luego tengo un currículum que dice muchas más cosas, pero estas son las principales. Hemos montado con Monse el herbolario del Druide y las hierbas, que está por la zona de San José, y lo que estamos haciendo es un ciclo de 10 conferencias sobre medicina natural y filosofía oriental. Entonces, esta es la última conferencia de este ciclo de 10 conferencias, valga la conferendancia, y esta nos toca hablar de medicina tradicional china. Entonces, bueno, pues como su propio nombre indica, la medicina tradicional china es la medicina que se lleva utilizando, al menos que sepamos, los últimos 5.000 años en la República Popular China. Es una medicina que tiene mucho de medicina natural y que, bueno, pues utiliza lo que existe en el medio de forma natural para ayudar a la persona a recuperar el equilibrio y, por lo tanto, la salud. Hay una serie de bases, digamos que son las bases de la medicina tradicional china, que es el concepto del qi, o energía. Seguro que habéis oído hablar de esto alguna vez, alguien que haga Qi Kung o Tai Chi o este tipo de cosas que tan de moda están. Entonces, bueno, el Qi es la energía vital, la energía que corre por nuestro cuerpo. Este es el concepto en China. Hay otra serie de conceptos en los que se basa, que son el Yin y el Yang, que esto seguro que habéis oído también hablar de ello. Hay algunos que dicen, bueno, eso es lo del bien y el mal, ¿no? Bueno, sí, el Yin y el Yang son el bien y el mal, pero son todos los opuestos complementarios. También es frío y calor, arriba y abajo, izquierda y derecha, femenino y masculino, humedad y sequedad, luz y oscuridad, todo lo que son los opuestos naturales que existen en todos los fenómenos. Además de en los opuestos complementarios, también se basa, al igual que la medicina ayurvédica de la India, de la que hablé el otro día, en 5 elementos. En este caso los elementos varían un poco con respecto a los que conocemos, que son también los de la medicina ayurvédica. Yo digo que es porque los chinos son un poco más poéticos y cambian un poco las cosas, pero bueno, el concepto es similar. Estaría el elemento agua, el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento metal. Bueno, aquí he puesto un par de fotos, una de un señor transmitiendo el chi, transmitiendo la energía vital, y he puesto esto, que es un poco el concepto de yin y el yang, y aquí te dice yin, es estructura, digamos, física, ¿no? Es noche, es frío, es la tierra, es la luna, es lo lento, es la humedad, es la energía que asciende de la tierra hacia el universo, es lo que fluye, es la calma, es la muerte. Yang, por el contrario, no es la estructura, es la función. No es la noche, es el día. No es el frío, es el calor. No es la Tierra como planeta, es el cielo. No es la luna, es el sol. No es lo lento, es lo rápido. No es la humedad, es la sequedad. No es la energía que asciende, sino la energía que desciende, en este caso del sol hacia la Tierra. No es lo que fluye, sino más bien la energía en sí. No es la calma, es la expresión. No es la muerte, es el nacimiento. Son algunas de las cosas que expresa el concepto de los opuestos complementarios, que es el yin y el yang. Bueno, aquí hablo un poquito de los 5 elementos. Esto es un gráfico que me bajé de internet, muy bonito, que habla de la relación de intergeneración e interdominancia, qué bonito, entre los 5 reinos mutantes. Bueno, os cuento. En medicina tradicional china, y para hacernos una idea de por qué se basan siempre en los 5 elementos, se asocia uno de estos circulitos, cada uno es un elemento. Entonces, este de color negro es el agua. Este de color azul, en este caso, aunque normalmente es verde, es la madera. Este de color rojo es el fuego. El de color amarillo es la tierra y el de color blanco es el metal. Entonces, bueno, en China dicen que todos los fenómenos son explicables a través de los 5 elementos, de las 5 mutaciones de la materia, que así lo llaman. Entonces, podríamos explicar, según ellos, todo el universo con esto. Pero vamos a explicar primero
cómo el uno genera y alimenta al otro y cómo tienen otros ciclos en los que se destruyen cuando hay excesos. Y luego vamos a explicar qué es lo que se asocia en medicina tradicional china a cada uno de estos elementos. Entonces, tenemos el elemento agua, en principio, como elemento primordial donde se genera la vida. Si nos vamos a nuestra teoría de la evolución, parece ser que las primeras células vivas se generan en el agua y que del agua poco a poco van pasando a la tierra. Entonces, igual que todo se genera aquí, todos los fenómenos nacen en el agua. Entonces, está claro que el agua alimenta a la madera, porque la madera es regada por el agua y esta crece y se hace más fuerte. La madera en el ciclo de creación, a su vez, alimenta al fuego, y esto también es bastante claro. El fuego, con sus cenizas, nutre a la tierra. La tierra, finalmente, es la que contiene y genera los minerales, que son los metales. Los metales salen de la tierra, se alimentaron de ella, son minerales, son tierra misma. Y, de nuevo, los minerales metálicos nutren y enriquecen al agua. Pues no tomamos agua mineral, que está enriquecida con minerales que necesitamos para nuestro cuerpo. Este es el ciclo de creación. Ahora hay un ciclo de control o destrucción. Demasiada agua apaga el fuego. Demasiado fuego funde el metal. Demasiado metal o un metal muy duro, un hacha o una sierra, corta la madera. La madera, cuando crece muy rápidamente, abre con sus raíces a la tierra. Y demasiada tierra contiene al agua. ¿Fijáis qué bonito, qué poético todo? Bueno, todos estos ciclos luego nos van a dar una idea de cómo los órganos y las vísceras del cuerpo se alimentan o se destruyen entre sí, dependiendo de si están en equilibrio o en exceso o en deficiencia. Pero, ¿qué es lo que asociamos al agua? Asociamos muchas cosas, pero principalmente a nivel orgánico asociamos los riñones, la vejiga, los oídos, los huesos, el color negro. Ellos dicen que el agua es negra porque cuando hay mucha agua y la miras desde una cierta altitud, se ve negra. El sabor salado, el frío del invierno, el propio invierno, la responsabilidad y el miedo como emoción. Esto es lo que nos atañe de cara a cómo nos influye el elemento agua en nuestro organismo. Y ahora vamos al elemento madera. Y el elemento madera estarían el hígado, la vesícula biliar, los ojos, los tendones, músculos, ligamentos. Dice el color azul, yo siempre lo he entendido como color verde, pero puede ser. El sabor ácido, el viento, la primavera, las decisiones y la rabia, la ira, la cólera. Hombre, ya te echábamos de menos, Fernando. Bueno, luego en el elemento fuego tendríamos el corazón, el pericardio, que es la membrana que envuelve al corazón en medicina occidental, el intestino delgado, el triple recalentador. Hablé el otro día un poco de lo que son los calentadores, tanto bueno, el concepto es similar en medicina tradicional china y en medicina ayurvédica. Hay un calentador inferior que nos aporta calor a esta zona, a la zona de los riñones. Hay un calentador medio que nos aporta el fuego digestivo y hay un calentador superior que calienta el corazón y los pulmones. Entonces, bueno, a esto se refiere con el triple recalentador. Lo consideran un órgano. También afecta a la lengua, a los vasos sanguíneos, al color rojo, sabor amargo, al calor, al verano, a la alegría y la tristeza. Tenemos la tierra, que tiene que ver con el bazo y el páncreas, también con el estómago, la boca, el color amarillo, amarillo tierra. Quizás no es este amarillo, pero es amarillo, amarillo anaranjado. El sabor dulce, la humedad, la época de lluvia, reflexión, obsesión. Bueno, decís, si tiene que ver con las estaciones también, ¿qué estación le toca a este? Bueno, los chinos tienen una especie de estación intermedia que ellos llaman final del verano. Tienen principio del verano, que hace más calor, y final del verano, cuando ya el calor ya no está tan fuerte. Podríamos decir fácilmente aquí en Palencia que en mediados de agosto ya empieza esta temporada casi hasta octubre. Y ya a partir de ahí para ellos es otoño.
Y bueno, llegamos al metal, y entonces aquí estarían el pulmón y el intestino grueso, estaría la nariz y el sentido del olfato, la piel, el color blanco, los sabores picantes, la sequedad, no sé muy bien qué, el otoño, que claro, no viene con la ñ, el recuerdo de las cosas y la nostalgia. Entonces, ¿por qué la medicina tradicional china se basa en los opuestos complementarios, en la energía y en los 5 elementos? Bueno, porque todos esos opuestos complementarios están presentes donde quiera, porque el chi también está presente, toda la energía se mueve a través de estos 5 elementos, y porque estas 5 transformaciones que se van acompasando con todo lo que existe, con las estaciones, con el frío o el calor, etc., pues transforman también nuestro cuerpo, que está hecho de elementos. Entonces, bueno, pues se sabe rápidamente cuando, por ejemplo, hay un desequilibrio en el agua, cuando me viene alguien con un problema de riñones. O si yo veo que hay un desequilibrio en el agua, pero todavía no ha llegado a tener un gran problema, pues sabemos que tenemos que potenciar, por ejemplo, con un sabor salado en moderación y un sabor salado nutritivo, no un sabor salado destructivo. Por ejemplo, una sal de las que venden por ahí, que es solamente cloruro sódico y que además lleva yodo y que lleva flúor, no nos interesa para nutrir esto. Sin embargo, una sal marina o incluso un agua de mar en pequeña cantidad nos puede ayudar. Bueno, voy a pasar un poquito de los 5 elementos, luego si queréis retomamos porque eso tiene mucha miga. Y vamos a hablar un poco de, bueno, pues, lo que tiene en cuenta la medicina tradicional china. Tiene en cuenta los órganos y vísceras, lo que decía antes, riñones, vejiga, hígado, vesícula biliar, corazón, intestino delgado, pericardio, triple recalentador, estómago, bazo y páncreas, pulmones e intestino grueso. Concibe que hay 2 órganos a los que llama órganos extraordinarios, que son el cerebro y el útero, que tienen que ver un poquito también con los riñones, porque los riñones nutrirían la médula espinal, que está interrelacionada con estas 2 cosas. También ellos consideran que está el chi o energía, lo que decía antes, pero también tiene mucha importancia la sangre y los líquidos corporales. Luego consideran que hay 6 factores patógenos exógenos, o sea, 6 cosas que desde el exterior nos pueden hacer daño. Y estos factores son el viento, que nos puede dañar, el frío excesivo, o el frío que penetra en el cuerpo, aunque no sea excesivo, el calor del verano, cuando consigue penetrar excesivamente en el cuerpo, la humedad, la sequedad, y luego distingue este calor de verano, que es el calor normal, externo, que te puede afectar en mayor o menor medida, con los calores internos, que serían el calor como tal, el fuego como un calor extremo ya dentro del cuerpo, y un calor moderado dentro del cuerpo. O sea, digamos que esto lo diferencian del calor del verano. Bueno, aquí tengo un señor muriéndose de frío y un señor asfixiándose para expresar un poquito esto de los 6 factores patógenos. Además de los 6 factores patógenos exógenos, existen los 7 factores emocionales, lo que en China conocen como las 7 pasiones. Entonces, las 7 pasiones son la alegría, que puede en exceso perjudicar al corazón, la ira, que se desprende de que no solo que perjudique al hígado, sino que un hígado mal que no funcione adecuadamente genera ira, la ansiedad, el exceso de reflexión, que este estaría más centrado en el elemento tierra, estómago, bazo y páncreas, la tristeza más profunda, tipo depresión, que estaría centrada en el pulmón y el intestino grueso, el miedo, que estaría centrado en los riñones, y el terror, que correspondería de nuevo al corazón. Bueno, la ansiedad puede corresponder al corazón o puede corresponder a otros órganos. Como veis, la medicina tradicional china, igual que la naturopatía o igual que la medicina tradicional de la India, la medicina ayurvédica, tiene en cuenta no solo lo que pasa en tu cuerpo, sino lo que viene de fuera y lo que sale de dentro de las emociones, que tiene que ver con tu pensamiento y cómo respondes a él. Factores patógenos coadyuvantes. Bueno, pues estarían una alimentación inapropiada, el trabajo o descanso, también el descanso, excesivos,
traumatismos de cualquier tipo, ya sean físicos o emocionales, la éstasis sanguínea, es decir, que la sangre no fluye adecuadamente y se quede estancada, y la flema. En medicina tradicional china se utilizan una serie de métodos de, vamos a ponerlo bien entre comillas, porque en teoría esta palabra solo la utilizan los médicos, y yo digo sí, y los mecánicos, ¿verdad? Pero bueno, métodos de diagnosis. Entonces, aquí entraría la inspección ocular, ver a la persona, y esto incluye observar la apariencia y observar la lengua como cosas principales, aunque ves, bueno, dentro de la apariencia ves muchas cosas, ves la fisionomía, ves el rostro, ves el color de la piel, ves muchas cosas. Ves el estado del cabello, ves cómo se mueve, hay muchas cosas que te dan pistas. Y la observación de la lengua. La observación de la lengua es todo un estudio. Solo observando la lengua puedes conocer el estado de la mayoría de los órganos. Existe la auscultación, y en la auscultación tienes que escuchar también cómo habla y de qué habla, qué cadencia tiene. Tienes que escuchar su respiración, si es que se escucha o no se escucha, o si hay silbidos, tienes que escuchar si hay tos. También está la olfacción, ahí no me he metido mucho, pero bueno, también el olor que desprende la persona puede ser más o menos agradable, pero según sus matices te puede decir más o menos dónde está el desequilibrio. Está también la interrogación, por supuesto, hablar con la persona y entonces preguntarle sobre si tiene frío o calor en determinadas zonas del cuerpo o en todo el cuerpo, si transpira mucho o poco o nada, el alimento que come, las bebidas que toma, qué tipo de apetito tiene, si tiene un apetito que le interese más el dulce o el salado o el amargo o el ácido, ya nos dice mucho, o si tiene o no tiene apetito. El gusto, es un poco esto que os decía, que el gusto es el que predomina. También sobre la forma de orinar y las heces, si va al baño todos los días, qué tipo de heces y de qué color. La orina, si es abundante o no, si es muy clara o muy oscura, o tiene un color poco usual. El dolor, por supuesto, si duele alguna zona en concreto. Si duerme bien, o tiene pesadillas, o no duerme, o se despierta a unas determinadas horas. Eso ya nos puede decir por dónde está el problema. Pongo un ejemplo. Es muy habitual que el insomnio esté ligado a un pequeño bloqueo o malfunción del hígado. Entonces, cuando el hígado se bloquea, entre otras muchas cosas, lo que ocurre es que uno se suele despertar entre la 1 y las 3 de la mañana, solares. Si te despiertas a esas horas y ya a lo mejor no te duermes hasta las 7 de la mañana o más, o tienes pesadillas o tienes un sueño muy ligero, pues probablemente este insomnio es debido al hígado. También se pregunta sobre la menstruación y el flujo. También a veces se hace palpación y dentro de esta palpación se toman los pulsos. Los pulsos son 3 pulsos básicos en la muñeca izquierda y 3 en la muñeca derecha, que nos dan información de cómo están los órganos, de si hay humedad o no, de si hay calor o no, de si hay frío, de si hay mucha o poca energía, nos dan mucha información. También a veces se palpan los canales de energía, los meridianos, donde se ponen las agujitas de acupuntura. Hay 14 canales básicos, luego hablaré de esto, y 365 puntos básicos. Bueno, pues hay algunos puntos que, palpándolos, si hay un pequeño dolor o pinchazo, pues nos pueden dar también una idea de qué es lo que ocurre. Aquí tengo a un señor chino tomando los pulsos. Hay algunos chinos que están tan bien formados y que les han formado de toda una vida tradicional también, de esto que pasa de padres a hijos, que solo tomándote el pulso son capaces de decirte prácticamente qué has comido durante todo el día de ayer y hoy. Y muchas más cosas, emociones que te han ocurrido, etc. Yo no llevo a tanto. Yo con saber lo básico es más que suficiente. Bueno, aquí tenemos un diagrama de los 14 canales de energía y los 365 puntos principales. Entonces, bueno, los canales básicos tienen que ver con los órganos y vísceras. Y luego, bueno, órganos y vísceras los que hemos visto antes, que esto incluye el pericardio y el triple recalentador. Y además, esos son 12, hay otros 2, que uno es el que viene subiendo toda la energía yin, que es la que sube, ¿recordáis? Desde el perineo hasta el labio, por la parte delantera central, y otro que va
desde el perineo también, pero por toda la parte central de atrás, todo lo que es el centro de la columna vertebral, sube, hasta el labio superior. Estos son los que se conocen como vaso gobernador, bueno, Renmai y Domai, que es vaso gobernador, y vaso concepción. Vaso concepción es el de delante y vaso gobernador el de detrás. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco los recorridos, que no son iguales, hacen como diferentes figuritas. Hay algunos canales que a lo mejor pues, pueden tener solamente 9 puntos, como el del corazón, y hay algunos que tienen 67, si no recuerdo mal, que es el de vejiga. O sea que no todos tienen la misma cantidad de puntos. Por ejemplo, aquí veis una parte del recorrido, todo esto que está aquí en azul, es meridiano de vejiga, que es el que más puntos tiene. Tiene varios ramales en la espalda y baja hasta los dedos. El meridiano de vejiga, por ejemplo, nace aquí en el lagrimal, da unas cuantas vueltas por aquí, por el centro de la cabeza, baja por la columna vertebral en 2 ramales y luego baja por la parte de atrás de la pierna hasta el dedo meñique en su parte externa. Pero, bueno, pues así hay muchos meridianos y cada uno de ellos tiene sus puntos. Y dentro de esos puntos hay algunos mucho más importantes que otros, porque hay algunos que tonifican el meridiano, todo el canal de energía, hay algunos que lo sedan, hay algunos que lo equilibran, hay algunos, por ejemplo, dentro del meridiano de vejiga, hay algunos que, aunque lo estimules y digas es el meridiano de vejiga, se corresponde con otros órganos. Por ejemplo, los puntos Su, que son los puntos que estimulan la energía yang en el cuerpo, están todos en la parte de la espalda, en el meridiano de vejiga, y dependiendo de cerca de qué vértebra esté, el punto que corresponda, pues pueden tonificar desde los huesos, pasando por todos los órganos del cuerpo, y vísceras también. Bueno, luego hay una serie de técnicas terapéuticas que se utilizan dentro de la medicina tradicional china. Tenemos el Tui Na, o masaje. ¿Veis que es muy parecida a los que vinisteis el otro día a la conferencia de medicina ayurvédica? Veis que al final estamos hablando casi de lo mismo, explicado de otra forma. Tenemos el Tui Na o masaje, tenemos la acupuntura, que aunque también existe en medicina tradicional ayurvédica de la India, hace mucho que no se aplica o no se aplica de forma habitual. Y la acupuntura es una colocación de agujas en puntos concretos de esos canales de energía que desbloquean la energía. Está lo que se denomina moxibustión, calentar los puntos de los canales con hierbas que están encendidas, que están en combustión. Por ejemplo, artemisa, que es la más utilizada. Esto, al calentar ese punto, hace que entre más energía y desbloquee cualquier cosa que pueda estar bloqueada. También se utilizan ventosas. Se aplican ventosas de vacío en zonas concretas. Aquí, por ejemplo, tenéis una persona a la que le hemos aplicado en el centro de la columna un montón de ventosas para movilizar la energía. A veces, cuando hay contracturas, sobre todo, las ventosas son buenísimas para quitar contracturas. Y si además se pincha con una agujilla especial para que al poner la ventosa salga sangre que está estancada, todavía mucho mejor, mucho más rápido. Bueno, además se utiliza la fitoterapia, es decir, el tratamiento con plantas, se llama así, o materia médica china. Incluye plantas, minerales y también animales. Eso a mí no me gusta, ya sabéis que soy vegano, pero bueno, pues en algunos casos ellos lo aplican y funciona, aunque se cargue al pobre animalito. Tenemos también, por supuesto, una dietética. Igual que tenemos en medicina ayurvédica, se le da una importancia capital a la dietética, ¿no? A la dieta. Y en medicina china también, aunque esto no ha llegado tanto a nosotros, y es muy diferente la alimentación tipo chino de la alimentación ayurvédica. Si bien la ayurvédica prácticamente no incluye nada de producto animal, quitando algún producto lácteo como la mantequilla clarificada, el ghee, que se conoce, y la leche y los lácteos, pues en dietética china aquí incluyen un poquito de todo, también animales. Hay una serie de prácticas físicas, igual que por ejemplo se utiliza el yoga combinado con la medicina ayurvédica, pues aquí tenemos una serie de ejercicios que se integran con prácticas de meditación también y que están relacionados con la respiración y la circulación de la energía. El Qigong, Tai Chi, os suena esto, ¿verdad? Cada día son más conocidos y bueno, son conocidos porque tienen muchas aplicaciones. Bueno, lo que es la presentación, que la he querido hacer un poco cortita para no daros mucho a la lata con tecnicismos, la he terminado. Ahora, bueno, me gustaría, sobre lo que habéis visto, si tenéis alguna pregunta o curiosidad,
ir contestando y que así vayan saliendo temas de interés. O incluso, si tenéis alguna dolencia, pues que me comentéis qué dolencia es y a lo mejor pues os puedo ayudar. Poco a poco, ¿eh? De uno en uno. ¿Perdón? Me llamó la atención lo de las ventosas. Está Lo de dentro. las ventosas te llamó la atención. Sí, porque yo de pequeña me acuerdo que se usaba bastante más, sobre todo a nivel cultural. Ajá. Se usa aquí, digamos. Sí, que se usaban incluso aquí a nivel pulmonar. Sí. Con de ventosa, yo de mis padres me acuerdo perfectamente de. Bueno. Sin embargo, aquí no sé, ya. Sí, antes se usaban también lavativas, que también se utilizan tanto en medicina tradicional china como en la ayurvédica. Hay cosas que hemos ido perdiendo. Aquí lo que más ha ido ha sido un punto de impresión fuerte ha sido el laboratorio. Claro. También Sí, al final siempre es como todo. Porque ha ido sobre la ventosa, la planta, de las infusiones, lavativas, todo de otro tipo, eso ha bajado. Bueno, lo diré en dos palabras: interesa vender. Sí, no sé qué son las dos. Y lo diré en otras tres palabras: no interesa curar. Ya, pero escucha, eso fantástico es como que se queda, estoy de acuerdo, pero lo que sí que está. Habla un poquito más alto, yo no sé si te escucha alguien ahí detrás. Es que ahora será un negocio o no será un negocio, pero gracias a los medicamentos se ha alargado bastante la longevidad, porque Bueno. eso ya ahora de pasar antes de 60 a 70, ahora de 70 Bueno, a 80. Yo ojalá fuera tan optimista como tú en este sentido. Hay gente que la inmensa mayoría llevan años y se toman una farmacia en casa. Claro, yo no pienso como tú. Yo pienso que los medicamentos no alargan la vida. Sí, claro. Los medicamentos alargan la agonía. Bueno, Pero además de alargar la agonía... Igual no la calidad de vida, si me entiendes. No, la calidad de vida... No, mira, a ver, la calidad de vida te la dan porque tienes un dolor y te lo tapan. Pero al final esto no es calidad de vida, porque el dolor sigue ahí aunque no lo sepas. Yo siempre pongo un ejemplo. Pero siguen viviendo, porque si no sería medicina y estarían enterrados. No, ¿qué va? Mira, hoy en día se vive más, bueno, primero porque somos más limpios. Eso sí, eso no sí. Y tenemos más cuidado de lavarnos las manos, de lavar la verdura, todo está más sanitizado. Bueno, esto es una palabra mexicana porque he vivido allí 3 años. Bien, todo está más limpio. Bien, tenemos una vida mucho más cómoda. Tenemos calefacción y eso es muy importante. Yo creo que hay cosas que nos han prolongado mucho más la vida, pero no son precisamente los medicamentos. Porque los medicamentos, te voy a poner un símil que pongo siempre. Los medicamentos lo que hacen es lo siguiente. Imagínate que estás en un edificio de oficinas muy grande y llega la noche. Y entonces tienes a un vigilante en un cuarto con una serie de alarmas que le saltan si es que pasa algo. Entonces ahora imagínate que es un edificio de, no sé, 20 pisos, con 50 oficinas en cada piso. Entonces resulta que en el segundo piso de repente le salta una alarma al vigilante, y es una alarma de incendio. Entonces el vigilante, en vez de decir, voy a ver si hay un incendio con el extintor y si lo hay lo apago y si no puedo llamo a los bomberos, lo que hace es, uy, ha saltado una alarma de incendios, mira qué bien, voy a apagarla. Y apaga la alarma de incendios. Esto sería el analgésico, por ejemplo. Apaga la alarma de incendios. Entonces, una vez apagada la alarma de incendios, resulta que, claro, si el fuego prospera, luego sale otra alarma en el tercer piso, o en las oficinas de al lado, o las 2, o las 3, o las 50. Y entonces dice, uy, las alarmas de incendio, y dice, uff, voy a apagarlas. Que molestan, es que hacen un ruido, molestan mucho, los voy a apagar. ¿Qué ocurre? Que al cabo de 15 minutos o media hora empiezan a saltar alarmas de incendio en otros 3 pisos. Y en vez de atenderlas, en vez de llamar a los bomberos y apagar el fuego, empiezas a apagar de nuevo las alarmas para que no te molesten. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se va a quemar todo el edificio y probablemente el vigilante se quemará con el edificio. Esto es lo que hace hoy en día la medicina moderna.
Tenemos un montón de medicamentos que tapan síntomas. ¿Pero hay medicamentos que curen? ¿Conoces alguno? Hay que ir a las causas. Antiinflamatorios que quitan. Un antiinflamatorio no cura, desinflama, pero no cura. No te quita el problema, te quita la inflamación puntual. Pero el problema no, porque si eso se ha inflamado debe de ser por algo. Hay que ir a las causas. Si hay un incendio que se ha producido en una papelera, y sigo con el símil, lo que tienes que hacer es ir con un extintor y apagar esa papelera. Si el incendio es muy grande, lo que tienes que hacer es llamar a los bomberos y que apaguen el incendio. Y luego, poco a poco, habrá que llamar a los albañiles para que vuelvan a poner aquello como estaba. Pero lo que no puedes hacer es decir, va, apago la alarma, o mira, voy a cerrar estas puertas y así no me llega tan rápido. No tiene sentido. Entonces, yo entiendo que hay muchos, millones de fármacos, y todos estos fármacos te pueden hacer la vida más cómoda de forma temporal, pero a la larga, si no los sigues usando, y los sigues usando, y los sigues usando, vas a tener dolor y malestar. Y aunque los sigas usando, por ejemplo, te voy a hablar de los corticoides, ¿no? Quizá no debería hablar de esto, pero voy a hablar de los corticoides. Bueno, un corticoide se da cuando hay una enfermedad que no podemos parar de ninguna otra forma, una inflamación o un problema de piel o 1000 cosas más. No lo podemos parar de otra forma y entonces damos un corticoide. ¿Cómo actúa un corticoide? Bueno, lo que hace es, igual que en nuestras glándulas suprarrenales que se crean corticoides, es que quita la inflamación y lo que hay en la superficie lo lleva a la profundidad. Es decir, si tu piel estás teniendo una pequeña irritación o un eczema o un sarpullido, que lo único que está queriendo hacer tu cuerpo es sacar la enfermedad del interior al exterior para que se vaya, cuando das un corticoide, sí, se te quita eso tan feo y tan molesto, pero lo que hace es que primero lo mete a la capa inferior de la piel, después lo mete al músculo, tendón y ligamento, y por último lo mete al hueso y a la médula. Entonces, sí, te ha aliviado, pero a la larga vas a tener un problema mucho más crónico y mucho más terrible. Es más, los corticoides, y esto lo puedes leer en cualquier prospecto, y te lo puede decir cualquier médico, son probablemente el medicamento con más efectos secundarios que existe. Entonces, mira, en el momento que lees casi cualquier prospecto de un medicamento, yo me pongo a temblar. Me pongo a temblar porque dices, cuidado si tienes problemas renales, insuficiencia renal, o insuficiencia hepática, o insuficiencia pulmonar, o insuficiencia cardíaca. Cuidado con todo esto y dices, joder, no sé si la tengo, pero desde luego si sigo tomando cosas que son malos para esto, que están dañando en mayor o menor medida estos órganos, porque si no te dirían, cuidado, pues a la larga lo voy a tener. No te digo que tomar un medicamento te vaya a matar, a veces puede llegar a ser necesario. No sé, un antibiótico, si te estás muriendo, te puede salvar la vida. Pero antibióticos todos los días. No. Antibióticos para una gripe. Antibióticos a todos los animales que te comes, que al final te hacen resistente a las propias cepas de bacterias. El otro día leía una noticia que dice algo así como que tenemos que tener mucho cuidado con las cacas de vaca porque pueden ser peligrosísimas. ¿Y sabes por qué? Porque a las vacas se les da tanto antibiótico, tantísimo antibiótico, que todas las cepas de bacterias se hacen resistentes a los antibióticos y luego si te infectas con esa cepa, se acabó, el antibiótico no va a funcionar. Entonces, ¿qué te darían para quitarte el problema si el antibiótico no funciona? En medicina natural hay muchos recursos, en medicina alopática hay un recurso, antibiótico. Si el antibiótico ya no funciona porque se abusó de él, ¿qué hacemos? Entonces, a ver, yo sé que sí, que la vida se ha hecho más larga, pero hay una serie de circunstancias, nos alimentamos diferente, ya no hay escasez de comida. Pero yo no me remonto hacia muy atrás, yo me remonto prácticamente Claro. a lo mejor de una década o 2 décadas. Que No, que 2 décadas ya no. había la higiene que tú dices. No, 2 décadas no. Mira, Sí, a ver, 2 décadas. te voy a poner un ejemplo. Mi padre tiene 89 años y está como un señor. Sí. Antes era eso ya una... Bueno, pero a ver, antes de llegar a los 90 hay que cumplir 80. Y antes de cumplir 80 hay que cumplir 70. Entonces, no es de hace 2 años. Hace ya más de 50 años que nuestra vida es muy diferente. No es la vida dura del pueblo pasando frío, viento, humedad. ¿Te suena? Pasando
factores patógenos exógenos. Otro factor que si nos ponemos a analizarlo tiene sus pros y sus contras. La alimentación antes también se decía que era más sana y tal cual, y que ahora Era más sana. y sin embargo, pues mira, no sabe. Era más sana, pero más escasa y más desequilibrada. Ya, En fin, más sana. En fin, no se trata de entrar en un vis-a-vis a discutir algo que yo creo que es indiscutible. Ahora, pues ya sabes qué tipo de alimentación. Ahora tenemos otros problemas. Buah. Y esos problemas que llevan pues, aditivos y estas cosas también son muy malos. Pero sí, lo cierto es que aunque con achaques puedes vivir más tiempo. De momento. Hay ahora una liga de gente, y esto ya te ruego que dejemos el vis-a-vis porque hay más gente. Hay una liga ahora en la que bueno, se está planteando que tal y como vivimos y tal y como están las cosas, probablemente muchos de los hijos de la mayoría de la gente no sobrevivan a sus padres.